El doctor Marcus Reynolds siempre ha creído en la ciencia. Como médico forense del FBI lo había visto todo, o eso creía. Homicidios brutales, accidentes inexplicables, cuerpos carbonizados. Nada lo sacudió. Pero esa mañana, cuando recibió la llamada para investigar el caso de la familia Jameson, algo sonó diferente. Las autoridades parecían más nerviosas que de costumbre. Sus voces tenían un peso que Marcus reconoció como algo más que simple preocupación. La familia llevaba años desaparecida y acababan de encontrar sus cuerpos. Pero había algo en el tono silencioso del agente del FBI al otro lado de la línea. Algo que hizo que a Marcus se le revolviera el estómago. El tipo de detalles que no se revelan en los informes oficiales, pero que susurran verdades inquietantes. Cuando Marcus llegó a la escena del crimen, su instinto, que nunca fallaba, le dijo que esta sería una de esas investigaciones que lo cambiarían para siempre. Algo andaba mal, terriblemente mal. Lo que no sabía era que las respuestas que buscaba no solo desafiarían todos sus conocimientos médicos, sino que lo pondrían en curso de colisión con fuerzas que escapaban mucho a su control. El misterio que rodea la preservación de los cuerpos, la falta de descomposición después de años y la sensación persistente de que estaba a punto de descubrir algo que el gobierno quería mantener enterrado. Todo parecía gritar, «Sal mientras puedas». Pero Marcus ya estaba demasiado involucrado como para echarse atrás, y cuando surgieron las primeras pruebas, apenas podía imaginar las puertas que estaba a punto de abrir, puertas que nunca deberían abrirse. El aire en la escena del crimen era denso, impregnado de una quietud antinatural. El lugar donde se descubrieron los cuerpos de la familia Jameson estaba en una remota región rural, rodeada de densos árboles y una sensación de aislamiento que parecía más opresiva que tranquilizadora. Marcus estacionó su auto y caminó lentamente hacia el círculo de piedras donde se habían encontrado los cuerpos. Ya había afrontado muchos casos extraños, pero a medida que se acercaba a la escena, sintió una ansiedad creciente, una alerta interior que nunca antes había sentido. El círculo de piedras, meticulosamente dispuestas, rodeaba los cuerpos en una especie de ritual morboso. Bobby, Sherilyn y la pequeña Madison yacían uno al lado del otro, con los rostros vueltos hacia el cielo. Lo que inmediatamente llamó la atención de Marcus fue el estado casi impecable de los cuerpos. No se descompusieron ni se secaron por el paso del tiempo. Sus rostros, pálidos y serenos, parecían en estado de sueño profundo, como si hubieran muerto la noche anterior. Marcus caminó alrededor del círculo, observando cuidadosamente cada detalle. Había una extraña simetría en la forma en que estaban colocados los cuerpos. Tenía las manos cruzadas sobre el pecho y los pies perfectamente alineados. No había signos de violencia explícita. La hierba circundante estaba intacta, como si allí no hubiera pasado nada inusual. Y sin embargo, la atmósfera estaba llena de una tensión invisible, como si algo terrible estuviera a punto de revelarse. Cuando Marcus se arrodilló para examinar el cuerpo de Bobby más de cerca, notó algo extraño. No había ninguna rigidez cadavérica. Después de tantos años, esto era sencillamente imposible. Sabía que un cuerpo, después de tanto tiempo, debía estar en avanzado estado de descomposición, pero los rostros de las víctimas estaban intactos, los tejidos sin signos de deterioro. Una fina capa de polvo cubría la ropa, como si los cuerpos hubieran sido dejados allí recientemente. Cuando Marcus sacó una muestra de tejido para su posterior análisis, su mirada se posó en una cicatriz inquietantemente precisa en la muñeca de Bobby. Era como si lo hubieran atado, pero no había signos de lucha. Aún más intrigante, la cicatriz no parecía natural, sino más bien el resultado de algo deliberado, como si alguien lo hubiera hecho con precisión quirúrgica. Marcus miró a su alrededor.
El silencio del bosque solo se rompía por el sonido distante del viento entre los árboles. Algo estaba profundamente mal aquí, y sabía que el misterio que estaba comenzando a revelarse no sería fácil de entender ni de aceptar. De vuelta en el laboratorio, Marcus comenzó las autopsias con una sensación molesta en el fondo de su mente. El estado de los cuerpos de la familia Jameson desafiaba todo lo que sabía sobre la descomposición humana. Pero fue cuando comenzó a examinar los órganos internos que salió a la luz el verdadero alcance de esta extrañeza. Al abrir el cuerpo de Bobby Jameson, el shock fue inmediato. Los órganos estaban en perfecto estado, como si el hombre hubiera estado vivo hasta hace poco. El corazón, los pulmones, los riñones, todos parecían intactos y funcionando normalmente. La impresión que tuvo Marcus fue que se trataba de un cuerpo reciente, no de alguien que murió hace 4 años. Pero lo que lo desconcertó aún más fue el hecho de que los órganos estaban rodeados por una sustancia que nunca antes había visto. Una especie de formaldehído, pero con una pureza y composición química que desafiaba cualquier estándar médico conocido. Al investigar más, encontró algo que lo hizo estremecer: pequeños implantes metálicos. Estaban incrustados en los músculos de Bobby y alrededor de sus articulaciones, como si fueran parte de una intervención deliberada. ¿Pero quién haría eso? ¿Y por qué? Marcus recogió muestras y sintió la gravedad de lo que estaba descubriendo. Estos implantes no parecían ser de origen médico común. Eran extremadamente avanzados, con tecnología que nunca había visto en años de su carrera. El cuerpo de Sherilyn reveló otro enigma. Al examinar los tejidos uterinos, encontró quistes llenos de un líquido viscoso y negro, algo que no tenía sentido dentro de ninguna explicación biológica. Su útero parecía haber sufrido daños repetidos, como si la hubieran obligado a regenerarse varias veces. Y en sus pechos, Marcus encontró un líquido espeso y grisáceo, algo que no era ni sangre ni leche. La sensación de que los cuerpos habían sido manipulados más allá del reconocimiento humano comenzó a solidificarse. El descubrimiento más inquietante se produjo con Madison, su hija de 6 años. Sus órganos quedaron completamente alterados. Los intestinos eran largos y delgados, y su piel, en algunas zonas, tenía una textura reptiliana. El corazón de la niña estaba endurecido, casi como si se hubiera convertido en piedra, y Marcus encontró pequeños dispositivos en su cerebro, lo que sugería que alguien estaba tratando de controlar o monitorear su actividad cerebral. Nada de lo que estaba viendo tenía sentido. No hubo respuestas claras, solo más preguntas, y supo, sin lugar a dudas, que alguien, en algún lugar, estaba observando de cerca y que se estaba acercando a algo que nunca debería haber descubierto. Cuando Marcus envió sus hallazgos preliminares a sus superiores en el FBI, esperaba algún tipo de reacción. Sin embargo, la respuesta que recibió fue aterradoramente inmediata y definitiva. A las pocas horas, 2 agentes se presentaron en su oficina, vestidos con trajes impecables y gafas de sol, sin identificación visible. Le entregaron a Marcus un sobre cerrado, con instrucciones directas: olvidar lo que habían descubierto, clasificar el caso como muerte por exposición prolongada al medio ambiente y continuar con la explicación oficial de los cadáveres en avanzado estado de descomposición. Esa reunión fue la primera vez que Marcus sintió el peso de la conspiración. Los hombres no ofrecieron explicaciones ni aceptaron preguntas. Simplemente le advirtieron de manera fría e impersonal que seguir investigando ese caso podría tener graves consecuencias para él y para quienes lo rodeaban. Las amenazas no fueron explícitas, pero su tono y postura dejaron claro el mensaje. Marcus, sin embargo, no era el tipo de hombre que se dejaba intimidar tan fácilmente.
Lo que había encontrado no podía simplemente ignorarse. Esos cuerpos, los implantes, los líquidos extraños y las cicatrices, nada de eso encaja en una explicación convencional. Y la velocidad con la que intentaron silenciarlo le hizo darse cuenta de que estaba lidiando con algo mucho más grande y siniestro de lo que podría haber imaginado. Esa noche recibió una segunda visita, esta vez aún más inquietante. Estacionado frente a su casa, un automóvil negro con vidrios polarizados permaneció inactivo durante horas. Marcus observó el vehículo a través de la ventana de su sala de estar, y la sensación de ser observado crecía minuto a minuto. El conductor nunca salió del auto, pero el simple hecho de que estuviera allí, observando, fue suficiente para que Marcus entendiera que sus acciones estaban siendo monitoreadas. Decidió no dejarse intimidar y comenzó a investigar por su cuenta. Hurgó en expedientes antiguos, se puso en contacto con colegas que ya se habían ocupado de casos extraños y poco a poco descubrió un patrón inquietante. Otras familias, otros cadáveres, otras investigaciones misteriosamente silenciadas. Estaba claro que había algo más en juego que una simple familia desaparecida. El gobierno, o al menos parte de él, parecía involucrado en algo mucho más oscuro de lo que cualquiera pudiera imaginar. A medida que pasaban los días, Marcus se vio envuelto en una red de secretos cada vez más intrincada. Con cada intento de seguir adelante con el caso, surgieron más obstáculos. Los archivos desaparecieron, los correos electrónicos fueron bloqueados y sus superiores en el FBI comenzaron a tratarlo con sospecha. Sabía que se estaba encubriendo algo mucho más grande, pero el alcance de ese secreto aún era incomprensible. Marcus comenzó a conectar las piezas. Descubrió que otros médicos forenses se habían encontrado con casos similares. Desapariciones en zonas rurales, cuerpos conservados de forma anómala, implantes extraños invariablemente, todos los casos terminaron de la misma manera. Los médicos forenses fueron obligados a guardar silencio. Se desconocía la suerte de quienes se negaron a cooperar. Algunos simplemente desaparecieron del radar. Otros, como descubrió Marcus en su investigación, vieron sus vidas patas arriba. Un contacto confidencial, un exagente del FBI que ahora vive recluido, reveló detalles aún más oscuros. Había rumores de un programa clandestino, un proyecto secreto que involucraba experimentos humanos de magnitud inimaginable. El gobierno, o al menos una fracción de él, estaba involucrado en algo que trascendía los límites de la ciencia conocida. Experimentos biológicos y tecnológicos que intentaron no solo modificar la biología humana, sino también controlarla. Ahora Marcus comprendía que los cuerpos de la familia Jameson eran solo la punta del iceberg. Las modificaciones encontradas en las carrocerías no fueron casuales. Habían sido manipulados deliberadamente, utilizados como conejillos de indias en un experimento que iba mucho más allá del alcance de cualquier conocimiento médico contemporáneo. Lo más inquietante fue lo que aún no estaba claro. OMS estaba detrás de esto, ¿y por qué? Cuanto más descubría Marcus, más objetivo se convertía. Las llamadas anónimas comenzaron a aumentar, cada vez más amenazantes. Sabía que lo estaban observando y la presencia constante del auto negro frente a su casa era un recordatorio constante de que el tiempo se acababa. Sus días estaban contados a menos que pudiera encontrar una manera de exponer la verdad. El problema era, ¿quién le creería? Las noches de Marcus se volvieron cada vez más inquietantes. Cada vez que regresaba del trabajo, el coche negro ya estaba allí, aparcado a pocos metros de su casa, sus ocupantes siempre ocultos tras los cristales oscuros. Durante la primera semana todavía intentó ignorarlo, pero la presencia se volvió más opresiva cada día. Una de esas noches, después de pasar horas revisando los archivos de la familia Jameson, sonó el teléfono.
El sonido agudo de un timbre en la habitación silenciosa hizo que su corazón se acelerara. Al otro lado de la línea solo reinaba el silencio. Esperó unos segundos hasta que una voz baja y ronca finalmente habló. «Déjelo en paz, doctor. Reynolds no sabe con qué está tratando». Las palabras fueron seguidas por el clic de la línea que se desconectaba. Marcus se quedó allí, inmóvil, con el teléfono todavía en la mano. Esa voz era nueva, diferente de las amenazas veladas y las miradas sospechosas hacia el FBI. Esta era una amenaza directa, clara y muy real. Marcus sabía que debía parar. Todas las pruebas indicaban que estaba yendo demasiado lejos. Sin embargo, algo dentro de él no le permitió darse por vencido. Había algo profundamente mal en este caso, y él estaba decidido a descubrir la verdad, incluso si eso significaba arriesgar su propia vida. Pero las cosas empeoraron rápidamente. Al día siguiente, cuando salió de casa, notó que el auto negro ya no estaba frente a su casa. Lo invadió un alivio temporal, pero ese sentimiento pronto se evaporó. Cuando subió a su auto, vio una carta en el asiento del pasajero. No había sobres, solo una nota doblada con un simple mensaje. «Estás yendo demasiado lejos». La sensación de peligro inminente creció dentro de él. Quienquiera que fuera, estas personas tenían acceso a su casa, a su vida. El FBI, una organización paralela, no lo sabía con seguridad, pero lo que estaba claro era que lo estaban vigilando de cerca, y si pudieran entrar a su casa, podrían hacerle cualquier cosa. Marcus, sin embargo, decidió continuar. El miedo empezó a mezclarse con una obstinada determinación. No podía parar ahora. A partir de ese momento, Marcus supo que estaba solo. Cualquier intento de llevar sus conclusiones a sus superiores en el FBI sería inútil y potencialmente peligroso. Decidió actuar por su cuenta, siguiendo las pistas que había descubierto. Comenzó un trabajo de investigación detallado, rastreando conexiones entre casos similares de desapariciones. Lo que descubrió fue aterrador. Varios otros médicos forenses que habían trabajado en casos con cuerpos inexplicablemente conservados habían desaparecido o enfrentaban amenazas similares. Para comprender mejor lo que estaba sucediendo, Marcus decidió ponerse en contacto con una fuente que creía que estaba involucrada en casos similares. Un antiguo compañero de la universidad, el doctor Henry Garrison, ahora jubilado, había investigado un caso muy similar años atrás. Cuando Marcus llegó a la casa de Henry, fue recibido con evidente desconfianza. Henry no lo invitó a pasar y prefirió mantener la conversación en el porche. Sus ojos estaban alerta, siempre revisando su entorno, como si estuviera esperando a alguien. Garrison reveló que, en su última investigación, había encontrado un patrón similar a lo que Marcus estaba viendo. Cuerpos preservados, cicatrices precisas y evidencia de manipulación biológica. También había sido amenazado y, temiendo por su vida, se retiró abruptamente y se aisló. «Estos cuerpos, Marcus», dijo en un tono bajo y tenso, «no son naturales. Algo o alguien los ha alterado. Y quien quiera que haya hecho esto, no quiere que la verdad salga a la luz». Al salir de la casa de Garrison, Marcus estaba aún más decidido. Sabía que había algo mucho más grande en juego, algo que sobrepasaba cualquier explicación científica conocida. Pero ahora tenía una nueva pista, otros casos similares, y la certeza de que no era el único silenciado. Comenzó a compilar una lista de nombres y a investigar cada uno de ellos, buscando patrones. Con cada nueva información que descubría, el enigma se volvía más claro, pero también más aterrador. Sabía que estaba lidiando con algo que iba mucho más allá de su comprensión médica y que estaban involucradas fuerzas oscuras. Y cuanto más profundizaba, más se acercaba a la verdad y más peligrosa se volvía su vida.
Mientras Marcus profundizaba en la investigación, se topó con un nombre que aparecía repetidamente en los casos de personas desaparecidas: Claire Daniels. Ella era una de los pocos testigos vivos que alguna vez había estado involucrada con una víctima en uno de estos casos extraños. Claire había sido amiga íntima de una de las familias desaparecidas años antes y afirmó haber presenciado algo que nadie creería jamás. Decidido a escucharla, Marcus se puso en contacto con Claire, quien inicialmente dudaba en hablar. Había pasado años recluida, atormentada por sus recuerdos y aterrorizada por las amenazas que había recibido tras intentar hacer pública su historia. Cuando Marcus la localizó, Claire vivía en una pequeña cabaña en las montañas, aislada del mundo. La convenció para reunirse con él, asegurándose de que todo lo que dijera permanecería en secreto, al menos por ahora. Cuando se conocieron, Marcus notó de inmediato que Claire estaba emocionalmente conmocionada. Sus ojos, hundidos y marcados por el cansancio, revelaban años de miedo y desconfianza. Se sentaron en un café discreto, lejos de miradas indiscretas. Claire habló en voz baja. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía la taza de café. «No están muertos», dijo, con la voz llena de desesperación reprimida. «La gente piensa que los cuerpos están muertos, pero vi algo. Algo cambió en ellos antes de que desaparecieran». Dijo que, meses antes de que la familia de su amiga desapareciera, notó un comportamiento extraño. Hablaban de voces y visiones, como si algo o alguien se comunicara con ellos de manera inexplicable. Entonces, una noche, Claire fue testigo de una escena inquietante. En el patio trasero de la familia, una figura encapuchada estaba realizando algún tipo de ritual. No podía ver su rostro, pero podía sentir la extraña energía en el aire. Esa noche la familia desapareció. Desde entonces, Claire ha sido vigilada, perseguida por coches sin matrícula, recibiendo amenazas por teléfono y diciéndole que olvide lo que vio. Su testimonio fue desestimado por las autoridades y ella se aisló por temor a ser la próxima víctima. Ahora, al contarle todo a Marcus, sabía que estaba corriendo un gran riesgo, pero también sentía que era su última oportunidad de exponer la verdad. Marcus, a su vez, estaba más convencido que nunca de que la conspiración que estaba desentrañando era mucho más compleja y profunda de lo que podría haber imaginado. Con el testimonio de Claire resonando en su mente, Marcus decidió que necesitaba ir más allá de los testimonios y los rumores. La única manera de descubrir la verdad sería investigar los archivos más secretos y confidenciales del gobierno. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que había lagunas en las investigaciones oficiales, documentos desaparecidos, informes alterados. Estaba claro que alguien estaba encubriendo algo. Con la ayuda de un antiguo contacto del FBI, Marcus obtuvo acceso a una base de datos no oficial, donde se almacenaban archivos confidenciales y enterrados. Pasó días revisando los registros, comparando información y conectando puntos. Entonces encontró algo que lo dejó helado. El nombre de una iniciativa gubernamental llamada Proyecto Anatema. El proyecto había estado en marcha durante décadas, involucrando experimentos humanos bajo la apariencia de avances científicos y tecnológicos. El objetivo era crear un nuevo tipo de ser humano, más fuerte, más resiliente y, sobre todo, más controlable. Estos experimentos no eran nuevos, pero se estaban volviendo cada vez más sofisticados. A lo largo de los años, los científicos del gobierno habían realizado pruebas biológicas en humanos, alterando su genética, manipulando órganos y, en algunos casos, instalando implantes cerebrales con el objetivo de controlar sus funciones cognitivas. Eso explicaba los cuerpos de la familia Jameson. No fueron víctimas de una muerte ordinaria.
Eran conejillos de indias en un terrible experimento. Marcus se horrorizó al descubrir que las víctimas de los experimentos eran gente corriente, generalmente elegidas por su vulnerabilidad o por vivir en zonas rurales y aisladas, donde su desaparición no generaría mucha repercusión. El gobierno no solo estaba al tanto de los experimentos, sino que también los patrocinó. Los cuerpos preservados que encontró Marcus fueron el resultado de estos experimentos fallidos, intentos de manipulación biológica que fueron descartados cuando algo salió mal. Aún más impactante fue el descubrimiento de que los científicos involucrados en el proyecto estaban desarrollando un nuevo tipo de implante, algo que literalmente podría controlar las emociones y acciones de las personas. Marcus se dio cuenta de que esos implantes que había encontrado en los cuerpos no eran para monitorear, eran para controlar. La idea de que un gobierno desarrollara en secreto una forma de controlar las mentes humanas era aterradora, y ahora sabía que estaba involucrado en algo mucho más grande y peligroso que cualquier conspiración. Mientras Marcus continuaba su investigación, empezó a darse cuenta de que algo andaba mal en él mismo. Días de fatiga extrema, dolores de cabeza constantes y una extraña sensación de desconexión del mundo que lo rodeaba comenzaron a pasarle factura. Al principio, atribuyó estos síntomas al estrés. Después de todo, estaba lidiando con una oscura conspiración que iba más allá de su comprensión. Sin embargo, con el paso del tiempo, las señales comenzaron a intensificarse de manera alarmante. Un día, mientras revisaba más documentos sobre el proyecto Anatema en su oficina, Marcus sintió un dolor agudo en la cabeza seguido de un mareo intenso. Se levantó rápidamente, pero el mundo a su alrededor parecía girar. Sus sentidos estaban embotados y casi se desmaya. Fue en ese momento que algo le hizo detenerse. Se dio cuenta de que estos síntomas no eran naturales. Algo más estaba sucediendo en su cuerpo, algo que no entendía. Al recordar las autopsias de la familia Jameson y los extraños implantes encontrados en los cuerpos, una idea aterradora apareció en su mente. Corrió al baño y se miró de cerca en el espejo, examinando su propia piel. Lo que temía se hizo realidad. En la nuca aparecían pequeñas marcas casi imperceptibles, idénticas a las que había encontrado en los cadáveres. ¿Cómo podría ser esto posible? El pánico comenzó a apoderarse de su mente. Sabía que los responsables de los experimentos eran capaces de implantar dispositivos en sus sujetos de prueba sin que ellos lo supieran, lo que lo llevó a una aterradora conclusión. Él mismo podría estar siendo convertido en uno de estos conejillos de indias. De alguna manera, durante sus investigaciones, había estado expuesto a la misma tecnología que se utilizaba en los cuerpos de las víctimas. Comenzó a darse cuenta de que sus lapsos de memoria y la sensación de estar siendo monitoreado no eran solo el resultado de su creciente paranoia. De hecho, estaban interfiriendo con su cuerpo y su mente. Los implantes no eran solo para monitorear, intentaban tomar el control. Con su salud deteriorándose rápidamente, Marcus sabía que tenía poco tiempo. Necesitaba encontrar una manera de quitar los implantes, o al menos descubrir cómo neutralizar sus efectos antes de perder completamente el control de sí mismo. Desesperado por encontrar respuestas y cada vez más consciente de que se le acababa el tiempo, Marcus decidió buscar ayuda fuera del FBI. Sabía que no podía confiar en sus superiores ni en nadie dentro del gobierno. Había fuerzas mayores en juego y lo observaban en cada paso del camino. Marcus comenzó a investigar a científicos y expertos que pudieran tener conocimientos sobre tecnología de implantes y control biológico, personas que pudieran ayudarlo a comprender lo que estaba sucediendo en su propio cuerpo. Así encontró a la doctora Evelyn Hartman,
una reconocida experta en neurociencia y nanotecnología que había desaparecido del radar académico durante años. Marcus descubrió que había trabajado en un programa de investigación similar al proyecto Anátema, pero que había abandonado la ciencia convencional después de descubrir cómo se estaba utilizando su investigación para experimentar con humanos. Se aisló, temiendo por su propia vida, pero aún tenía conocimientos valiosos que podrían ayudar a Marcus. A través de una serie de contactos clandestinos, Marcus logró concertar una reunión con Evelyn en un lugar remoto, lejos de cualquier posible seguimiento gubernamental. Cuando se conocieron, Evelyn parecía agotada por años de paranoia y huida, pero su mente aún estaba alerta. No le sorprendieron los hallazgos de Marcus, ya que ella misma había sido perseguida por intentar exponer las implicaciones éticas de su propia investigación. Evelyn explicó que los implantes que Marcus encontró en los cuerpos de la familia Jameson eran un tipo avanzado de nanotecnología, capaz de interferir directamente con los procesos neuronales. Estos dispositivos fueron diseñados para monitorear, pero también para manipular, controlando las emociones y acciones de los individuos. Lo que reveló a continuación dejó a Marcus aún más conmocionado. Aquellos que sufrieron los efectos de esta tecnología no solo fueron manipulados, sino que también fueron programados para autodestruirse si intentaban resistirse al control. Desesperado por saber si había alguna manera de quitar o desactivar los implantes, Marcus le pidió ayuda a Evelyn. Ella accedió a realizar una serie de pruebas a Marcus para ver si a él también le habían implantado. Sin embargo, Evelyn le advirtió: una vez que los implantes estuvieran activos, sería extremadamente difícil revertirlos sin causar daño cerebral permanente. Marcus sabía que se le estaba acabando el tiempo, pero esta investigación paralela era su única esperanza. Marcus sabía que se estaba acercando a una revelación importante, pero con cada paso, el peso de la conspiración lo presionaba con más fuerza. Él y Evelyn trabajaron incansablemente, y después de días de análisis, ella confirmó sus peores temores. De hecho, pequeños implantes de nanotecnología estaban alojados en el cuerpo de Marcus. Ubicados en las regiones del cerebro responsables del control motor y emocional, estos implantes tenían el potencial de modificar su comportamiento y, si se activaban, podían dejarlo completamente bajo el control de quien los instalara. El descubrimiento fue un golpe devastador. Marcus se dio cuenta de que mientras luchaba por exponer la verdad sobre el proyecto Anátema, él mismo se había convertido en una de sus víctimas. Evelyn explicó que estos implantes fueron diseñados para ser indetectables en exámenes médicos convencionales, siendo activados mediante una señal remota. Sin embargo, la pregunta que flotaba en el aire era: ¿cuándo y por qué estarían activados? La respuesta llegó de una manera que Marcus nunca hubiera esperado. Durante una de sus últimas reuniones secretas con Evelyn, sonó su teléfono, que siempre mantenía apagado por seguridad. Cuando respondió, una voz robótica distorsionada simplemente dijo: «Sabemos dónde estás. Ahora tienes una opción: dejar de investigar y vivir, o continuar y perderlo todo». El teléfono colgó antes de que pudiera responder, pero el significado de la amenaza era claro. No tenía vuelta atrás. Había llegado al punto de no retorno. El gobierno, o quien quiera que estuviera detrás del proyecto Anátema, sabía exactamente lo que estaba haciendo y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para evitar que la verdad saliera a la luz. Evelyn, al ver el pánico en los ojos de Marcus, sugirió una medida extrema: usar una señal de interferencia para bloquear temporalmente la activación de los implantes, dándoles algo de tiempo para actuar. Sería arriesgado, pero era la única oportunidad que tenían.
La sensación de peligro inminente crecía minuto a minuto, y Marcus sabía que si no actuaban pronto, podría perder por completo el control de su cuerpo y su mente. Decididos a desactivar los implantes y exponer el proyecto a Anatema, Marcus y Evelyn idearon un plan audaz. Necesitaban acceso directo a uno de los laboratorios responsables de los experimentos para saber más sobre cómo funcionaban los implantes y posiblemente obtener pruebas definitivas que incriminaran a quienes estaban detrás del proyecto. Evelyn tenía una pista de dónde estaba ubicado uno de los laboratorios secretos, en lo profundo de un centro de investigación abandonado en el norte del estado. El plan era arriesgado, pero Marcus no vio otra alternativa. Con todas las precauciones tomadas, se dirigieron al lugar en una noche sin luna, listos para asaltar el complejo y recopilar tanta información como fuera posible. La tensión era palpable y Marcus estaba más alerta que nunca porque sabía que lo estaban persiguiendo. Sin embargo, lo que no sabía era que la traición vendría por donde menos la esperaba. Mientras buscaban entre los archivos en el laboratorio, escucharon un sonido en la distancia. Pasos que se acercaban rápidamente. Marcus se preparó para una confrontación, pero para su sorpresa, no eran agentes del gobierno. Era alguien a quien conocía bien, Richard, su antiguo colega en el FBI, con quien Marcus había compartido algunos de sus descubrimientos iniciales. El shock inicial rápidamente se transformó en desconfianza. «¿Richard? ¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó Marcus, su voz llena de confusión e ira. Richard, con una fría sonrisa en su rostro, respondió: «Estoy aquí para asegurarme de que no lleves esto más lejos». Marcus, atónito, se dio cuenta de que Richard había estado involucrado en la conspiración desde el principio. Había sido uno de los agentes encargados de monitorearlo, de asegurarse de que Marcus no fuera demasiado lejos. Ahora, al verlo allí, Marcus comprendió el verdadero alcance de la traición. «Deberías haberte detenido cuando tuviste la oportunidad, Marcus», dijo Richard, mientras otros agentes entraban al laboratorio, armados y listos para actuar. «Esto es mucho más grande de lo que imaginas. No podemos permitir que destruyas todo lo que hemos construido». La traición de Richard dejó a Marcus devastado, pero también furioso. Había confiado en Richard, creyendo que podrían trabajar juntos para exponer la verdad. Ahora, enfrentado a la realidad de que su propio amigo estaba en el lado opuesto, Marcus supo que estaba solo. Evelyn, a su lado, lo miró con una expresión mixta de miedo y determinación. Tenían que salir de allí con vida, y ahora ya no había lugar para errores. La única pregunta que quedaba era: ¿cómo lograrían escapar del complejo con las pruebas mientras eran perseguidos por los mismos hombres a los que una vez llamaron sus colegas? La adrenalina recorrió el cuerpo de Marcus mientras él y Evelyn corrían por los oscuros pasillos del complejo. Sus pasos resonaban en las paredes de metal. Sabían que los agentes de Richard los seguían de cerca y que el tiempo corría en su contra. El enfrentamiento final estaba a punto de ocurrir y Marcus sabía que no podía huir para siempre. Él y Evelyn tenían que salir de allí con las pruebas, o todo por lo que lucharon sería en vano. Evelyn se aferró al disco de datos que contenía información crucial sobre el proyecto Anatema. Los archivos revelaron detalles sobre los experimentos, los nombres de los científicos involucrados y los altos funcionarios gubernamentales que estaban detrás de todo. Era la prueba definitiva que necesitaban para exponer la verdad al mundo. Pero ahora, con Richard y sus hombres tras su rastro, salir con vida de ese lugar era la prioridad. Mientras corrían, Marcus sintió que los efectos de los implantes en su cuerpo se intensificaban. Su visión se volvió borrosa y su cabeza palpitaba con un dolor casi insoportable.
Sabía que los implantes se estaban activando, intentando tomar el control. Evelyn lo llevó a un rincón oscuro, activando la señal de interferencia que habían planeado, que bloqueó temporalmente los implantes. Marcus sintió un alivio momentáneo, pero sabía que no duraría mucho. Necesitaban salir y rápido. Cuando llegaron al último piso del complejo, se encontraron atrapados. Richard y sus hombres aparecieron en el pasillo de delante, con las armas en la mano. «Se acabó, Marcus. Nunca deberías haberte involucrado en esto», dijo Richard con voz fría y calculada. «Esto no terminará hasta que la verdad salga a la luz», espetó Marcus, mirando hacia arriba con determinación. Sabía que este sería el momento decisivo. Se desarrolló una confrontación inevitable. Marcus y Evelyn, a pesar de ser superados en número y sin armas, utilizaron su inteligencia y el entorno para defenderse. Sin embargo, durante la batalla, Marcus se dio cuenta de algo que cambió por completo su perspectiva sobre todo. Vio a Richard dudar solo por un segundo. No era solo frialdad en sus ojos, había arrepentimiento, como si él también fuera una pieza manipulada por algo más grande, incapaz de escapar de la red. En un último acto desesperado, Marcus logró desarmar a uno de los agentes y junto con Evelyn escapar por las escaleras de emergencia. Richard no lo siguió, y por un breve momento, Marcus creyó ver un destello de compasión en los ojos de su antiguo colega. Con los datos en la mano, Marcus y Evelyn lograron escapar del complejo. El aire de la noche se sentía pesado, lleno de tensión no resuelta, mientras corrían hacia el coche de fuga. Sin embargo, sabían que incluso con la evidencia, exponer la verdad no sería fácil. El proyecto Anátema era vasto, profundo, y estaba arraigado en niveles muy altos del gobierno. El simple hecho de sobrevivir al enfrentamiento no garantizaba que el mundo creería lo que habían descubierto. Días después, ya escondida en un lugar seguro, Evelyn comenzó a enviar los datos a periodistas y fuentes confiables de todo el mundo. Sabían que una vez que esta información se hiciera pública, el gobierno se vería obligado a responder. Pero el miedo persistió. ¿Cuántas de estas fuentes eran realmente confiables? ¿A quién se podría silenciar antes de que la verdad saliera a la luz? Marcus, que aún sufría los efectos de los implantes, sabía que su batalla estaba lejos de terminar. Sentado en una habitación oscura, Marcus reflexionó sobre todo lo que había pasado. Había iniciado esta investigación como un médico forense escéptico, simplemente tratando de comprender las extrañas muertes de una familia. Ahora estaba en el centro de una conspiración internacional que involucraba el control mental, la experimentación humana y el futuro de la humanidad. Sabía que las fuerzas contra las que luchaba eran inmensas, pero ya no tenía otra opción. Ya no podía huir. Miró por la ventana hacia el horizonte, donde la oscuridad de la noche se mezclaba con la tenue luz del amanecer. Sabía que eventualmente lo encontrarían nuevamente. Richard, el gobierno, los responsables del proyecto Anátema, todos seguirían persiguiéndolo, pero hasta entonces Marcus se dedicaría a exponer la verdad. Sabía que muchos otros seguían siendo víctimas, atrapados en un ciclo de manipulación y miedo. El proyecto podría haber sido sacudido, pero estuvo lejos de ser desmantelado. Y tal como había aprendido, la verdad no siempre garantiza la libertad. A veces es solo el comienzo de una lucha aún mayor. Este fue el viaje de Marcus Reynolds, un médico forense que se vio envuelto en una aterradora conspiración gubernamental. Si has estado atrapado en esta historia hasta ahora, significa que, al igual que Marcus, tú también quieres saber más sobre estas verdades oscuras y misteriosas. Suscríbete al canal para no perderte más historias fascinantes y dramáticas como esta. Y por supuesto, no olvides darle me gusta y compartir con tus amigos. Cada clic ayuda a difundir la verdad, o al menos
Las historias que nos hacen cuestionar lo que realmente sucede detrás de las cortinas del mundo. Después de todo, ¿quién puede garantizar que esto sea así? Justo, otra historia ficticia